Señoras y señores participantes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo a nombre del señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Magíster Jorge Luis Salas Arenas, y el director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, doctor José Alfredo Pérez Duarte. Le damos la bienvenida a las jornadas por la democracia, reflexiones para el proceso electoral en el Bicentenario del Perú, el cual tiene como objetivo generar un espacio de reflexión sobre la importancia crucial del proceso electoral que se desarrolla en el marco de los 200 años de la independencia del Perú. En esta oportunidad tenemos el agrado de contar con la participación de la doctora Betilde Muñoz Povizán, quien estará a cargo del tema Desigualdad en las Américas, estrategias para la inclusión política de grupos en situación de vulnerabilidad. Es directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de la OEA y anterior directora del Departamento de Cooperación y Observación Electoral de esa misma institución, 2011-2014. Tiene un PhD de Ciencias Políticas de la Florida International University de Miami. Sus más recientes publicaciones incluyen el libro Women, Politics and Democracy 2017, publicado por Paragrapher Macmillan, y el artículo We Are the Women, Why Expanding Our Understanding of Venezuela Humanitarian Crisis Matters, publicado por el Georgetown Journal of International Affairs 2020. Es columnista regular del diario venezolano El Nacional y del portal web Caracas, además de columnista invitada en varios medios a nivel regional, coordinadora de la red de politólogas No Sin Mujeres, miembro del Consejo Asesor del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina y del Consejo Directivo del Carter Center for Peace and Conflict Resolution de George Mason University, entre otros nombramientos. Sin más preámbulos, cedo el uso de la palabra a la doctora Betilde Muñoz para dar inicio a su exposición. Muchísimas gracias, Katia. Muy buenas tardes a todos. Un saludo y un agradecimiento por esta invitación a reflexionar conjuntamente con ustedes sobre uno de los temas que desde la Organización de los Estados Americanos consideramos clave en la agenda política de trabajo dentro de los países y entre los países, al igual que en toda la región, que es este gran tema de la desigualdad. Quisiera compartir con ustedes también una presentación de PowerPoint que va a esquematizar los materiales que he preparado esta tarde para ustedes. Déjenme tratar de proyectar acá. Y si me pueden confirmar que se están viendo en su totalidad. Display. Ahora sí debe estarse viendo completo. Y lo que planteaba como un tema de discusión esta tarde es, en primer lugar, tratar de cubrir los conceptos básicos asociados a la agenda de desigualdad y exclusión en América Latina y cómo esto impacta los que son los 4 pilares de trabajo de la OEA: seguridad, democracia, desarrollo y derechos humanos, pero específicamente poner la lupa en por qué nos tiene que importar incluir desde una perspectiva de fortalecimiento de las democracias de nuestra región. ¿Qué es la desigualdad? ¿Qué es la inclusión? ¿Cómo entender la definición de grupos en situación de vulnerabilidad? ¿En qué consiste las diferentes manifestaciones de la discriminación, incluido por supuesto la arista de discriminación electoral, y cómo se manifiesta esto en la vida cotidiana de las personas que han estado históricamente excluidas? Luego quisiera abordar conjuntamente una mirada a las oportunidades que hay para poder implementar medidas de acción afirmativa que de algún modo acerquen derechos a las personas en situación de vulnerabilidad. ¿Cuáles son algunos ejemplos que se han utilizado en la región? ¿Cuáles son modelos interesantes? Para luego cerrar con algunas reflexiones sobre el caso peruano y cuáles son algunas experiencias rescatables, cuáles son algunas experiencias que debemos mapear como buenas prácticas y que se pueden tomar en cuenta, obviamente, para continuar afinándolas, para continuar avanzando de una manera progresiva en el acercamiento de estos derechos a las poblaciones, a las personas de estos grupos que lamentablemente por razones estructurales no han podido plenamente acceder a sus derechos.
Entrando entonces en este primer marco conceptual, quizás es importante ponernos todos en la misma página, ¿verdad? En cuanto a qué entendemos por desigualdad. Y yo aquí quiero, por supuesto, no puedo hablar de desigualdad y no citar la definición que utilizan organismos financieros internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, que definen la desigualdad como una distribución desigual de los ingresos y del patrimonio en las personas, ¿verdad? Entonces lo medimos en cuanto a cuánto ganan los que más ganan y cuánto ganan el resto, y cuáles son esas disparidades entre los que más ganan y los que no lo hacen. Pero desde la Organización de los Estados Americanos tratamos de proponer que esta es una mirada insuficiente, que tenemos que tener una perspectiva multidimensional de la desigualdad y mirar también aquellas características inherentes a los seres humanos que lamentablemente terminan anulando o al menos limitando el goce o ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas. Estamos hablando de características, las citaré en adelante, pero etnicidad, raza, sexo, si se vive en ruralidad o en zonas urbanas, lo repasaremos en inmediato, pero este es el tipo de características que también generan situaciones de desigualdad. La contracara de la desigualdad es este esquema de inclusión referido a un proceso a través del cual se alcanza la igualdad, no solamente en los papeles o en las leyes, sino también se van cerrando las brechas en el acceso a derechos en el ámbito de civil y político, pero también en lo que tiene que ver los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, ¿verdad? La inclusión se enfoca en mejorar los términos en que las personas y los grupos de personas forman parte de la sociedad, cómo contribuyen, cómo aportan a la resolución de problemas y cómo vamos mejorando las posibilidades, las oportunidades y sobre todo respetando la dignidad de estas personas en situación de desventaja en base a su identidad, ¿verdad? Cuando hablo de identidad me refiero a esas características inherentes a la persona que lamentablemente tienden a reducir su posibilidad de acceder a todos los derechos en todos los ámbitos. Un punto importante en este entendimiento de desigualdad e inclusión es que la igualdad no es solamente igualdad de recursos, inclusión no es igualdad de recursos per se, porque cualquier persona, sin importar su condición socioeconómica, puede enfrentarse a la exclusión como consecuencia de discriminaciones por motivos, los que mencionaba, de raza, sexo, discapacidad, entre otros motivos, ¿verdad? Y entre los principales factores mapeados en instrumentos jurídicos normativos interamericanos están la raza, el género, la religión, la orientación o identidad de género, orientación sexual o identidad de género, pobreza, lo que hablaba de ruralidad versus vivir en zonas más urbanas, que de algún modo también limitan derechos, el tener o no una discapacidad y la edad, y me refiero desde el rango más amplio de adolescentes y juventudes hasta la situación de los adultos mayores, que incluso tienen una convención dedicada a ese tema. Les dejo a modo de referencia y con mucho gusto puedo también dejar copia de esta presentación algunos de los índices que existen para poder medir la desigualdad en diferentes dimensiones, ¿verdad? Estamos hablando de, por ejemplo, índices muy concretos que ayudan a establecer estas mediciones de desigualdad, como lo son el índice de desarrollo humano del PNUD, que cubre derechos civiles y políticos, pero también económicos sociales, o el índice de pobreza multidimensional de Oxford University, que es algo muy específico mirando los temas de pobreza, pero también hay otros que se enfocan en temas en materia electoral, en materia política, como lo son el índice de progreso social y el índice de exclusión social de America's Quarterly. Todo esto es la gama de opciones que se pueden consultar a la hora de evaluar el progreso en el acercar derechos a las personas en realidad en toda la sociedad, pero obviamente con atención particular a grupos en vulnerabilidad.
¿Por qué digo que esta es una agenda importante para la región y al menos desde la OEA así lo consideramos? Porque aunque progresivamente América Latina había avanzado en la reducción del número de personas pobres, la región continúa siendo la región más desigual del mundo. Si lo usamos por la medida del coeficiente de Gini y la medida de ingreso, 4 de los 10 países más desiguales del mundo están en América Latina, acompañados a los lados de países del África, ¿verdad? Esto aunado a una situación como decía, de reducción del número de personas pobres progresivamente de 2015 en adelante, pero con la llegada de la pandemia del COVID-19 vemos una complejización de esta desigualdad, del cruce, no de esta desigualdad, sino del cruce de la desigualdad, con un aumento considerable en el número de personas pobres. Estimados de CEPAL indican que alrededor de 35 millones de personas más caerán en situación de pobreza, lo que indicaría que en América Latina se aumentaría a 82 nuevas personas que caerían en situación de pobreza, ¿verdad? En este rango de desigualdad que es de ingreso, pero que también está vinculada a características particulares de las personas, enmarcamos o encontramos este concepto de grupos en situación de vulnerabilidad. Y les invito a escuchar bien el término que yo estoy usando. Yo no hablo, o desde la OEA no hablamos de grupos vulnerables per se. Hablamos de grupos que por sus condiciones de identidad que he venido describiendo, se encuentran en una situación de particular vulnerabilidad, ¿verdad? Han sufrido situaciones sostenidas, graves, de desigualdad, y que por esa condición no acceden a sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de miembros de la sociedad, y de nuevo, no solamente derechos económicos y sociales, sino también derechos civiles y políticos, incluyendo toda la gama, o digamos la faceta pasiva y la faceta activa de los derechos políticos, que es votar y ser votado, y voy a entrar en materia un poquito más adelante en esta materia. En este entendimiento, nosotros como instituciones multilaterales, probablemente los que están aquí participando que son personeros de gobierno o tienen la posibilidad desde sociedad civil, academia o desde otros espacios de incidir en conversaciones de reforma, entendemos que con ciertas intervenciones que apunten a revertir la situación de vulnerabilidad, podemos empoderar a estos grupos y acercar sus derechos de forma tal que puedan gozarlos en igualdad de condiciones que el resto de las personas en la sociedad. Entonces, como dicen, el lenguaje importa, y es importante en este sentido no ponerles el label, ¿no? Ponerles el nombre de vulnerables, sino más bien tratar de insinuar con el lenguaje que utilizamos que están en una situación de vulnerabilidad, y que con intervenciones de política pública y reformas apropiadas podemos revertir esa vulnerabilidad y de nuevo acercar derechos y convertirlos en plenos participantes de las sociedades a las que pertenecemos. Entonces, de ahí el uso de este término, grupos en situación de vulnerabilidad. ¿A qué grupos nos estamos refiriendo? Nosotros tenemos en el marco de nuestra región la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, que describe exactamente a quienes incluye estas categorías de grupos en situación de vulnerabilidad. Estamos hablando de personas migrantes, refugiadas, estamos hablando de personas del colectivo LGBTI, estamos hablando de niñez, adolescencia, personas afrodescendientes, personas indígenas, personas con discapacidad, que de nuevo, por estas características que están muy claramente mapeadas en la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, reciben tratamientos desiguales y condiciones adversas para el ejercicio pleno de todos sus derechos. Una característica importante en cualquier discusión de política pública o discusión de reforma política que se lleve a cabo para atender la realidad particular de grupos en situación de vulnerabilidad es el concepto de interseccionalidad, que explica realmente los efectos complejos e irreductibles que resultan
cuando múltiples ejes de desigualdad y estigmatización de la diferencia, bien sea económica, política, cultural, racial, de género, de identidades, de experiencias incluso, se cruzan, se intersectan y, digamos, producen afectaciones muy particulares en el acceso a los derechos de las personas. Y aquí hablamos de, por ejemplo, no es lo mismo ser una persona, una mujer blanca en una zona urbana que una mujer afrodescendiente en una zona rural. Las experiencias de vida son diferentes y las limitaciones en el acceso a los derechos son diferentes y por tanto las intervenciones de política pública, por ejemplo, para aumentar la representación de estas mujeres en los espacios de toma de decisiones tienen que ser diferentes y tienen que atender las realidades particulares que se cruzan, de esos ejes de desigualdad que se cruzan en determinadas poblaciones. Entonces, este concepto de interseccionalidad, que está de algún modo reflejado en nuestra Convención Interamericana contra toda forma de discriminación, es clave para el trabajo en esta materia. Y esto porque lo que se busca es no solamente lograr la igualdad jurídica, ¿verdad? Lo que dice el papel en cuanto al acceso de derechos y la no discriminación contra las personas de estos colectivos, sino que también se busca igualdad de oportunidades, ¿verdad? Y que más allá de lo que está escrito en las leyes o en los marcos normativos, asegure que las personas en su cotidianidad puedan acceder a sus derechos, al igual que la igualdad sustantiva de hecho o de facto que busca garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de todas las personas, de nuevo, más allá de lo que está escrito en el papel, porque a nivel regional sabemos que afortunadamente hay un espíritu, una voluntad política de consagrar derechos tanto en instrumentos de naturaleza interamericana como en las legislaciones, pero siempre tenemos el reto, y eso es algo para lo que desde la OEA siempre estamos trabajando y en cooperación con actores como ustedes, para que eso que está escrito del papel se traduzca en la realidad de las personas y puedan efectivamente gozar sus derechos. ¿Qué entendemos por este concepto de discriminación? Esto está también pautado en nuestros instrumentos jurídicos interamericanos. La discriminación se refiere a cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia que busque anular o que de algún modo en la práctica limite el goce de los derechos de las personas y que puedan hacerlo en condiciones de igualdad que el resto de las personas. Y en este concepto vamos a abordar un poco más las opciones de medidas de acción afirmativa que se pueden adoptar. Sabemos que las medidas de acción afirmativa por los propios consensos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no son considerados discriminación porque son medidas de carácter temporal que buscan aliviar una situación histórica de discriminación de las personas. Entonces, solo para que tengamos esto en el radar para la segunda parte de esta discusión. Nuestra convención también contempla este concepto de discriminación múltiple que está vinculado al de interseccionalidad que acabo de mencionar, solamente que lo expresan quizás de diferentes, usando diferentes conceptos, pero el término jurídico en nuestras convenciones suscritas por todos los miembros de la organización y ya ratificada por al menos 7 países de la región, es el concepto de discriminación múltiple entendida como exclusiones o discriminaciones que ocurren cuando de forma concomitante se cruzan desigualdades y en la práctica, en el diario de vivir de las personas, terminan limitando el acceso a derechos de las personas en condiciones de igualdad. Y aquí en la convención se refieren no solamente a aquellos que ocurren en el día a día, digamos, en los ambientes sociales, familia, comunidades de las personas, sino aquellas que también pueden ejercerse desde el Estado, haciendo un llamamiento a los estados desde este instrumento jurídico a realizar las adecuaciones jurídicas, de programas, de políticas públicas que permitan revertir estas situaciones de discriminación, lo que me lleva a este concepto de discriminación indirecta, que de algún modo tiene mucho que ver con esta realidad de normas en los países de la región, acciones del Estado, políticas públicas, que no queriendo generar discriminación de algún modo, de forma indirecta, también anulen el acceso a derechos de las personas. Entonces, esta es una dimensión importante
de la situación de discriminación que sufren muchos grupos en situación de vulnerabilidad. Y finalmente, referir también lo que entendemos como la discriminación político-electoral, entrando un poco en esta dimensión de acceso a los derechos políticos de las personas, no solamente de nuevo en la faceta activa de votar, ¿no? Sino en la faceta pasiva de ser votado, ¿no? De ser candidato o candidata. Y la discriminación político-electoral se da en las dos facetas y en todas las dimensiones y realmente en todas las etapas del ciclo electoral, refiriéndose al trato desigual y por lo general inferior que se le da a las personas o grupos de personas en base a atributos que pueden ser adscritos o adquiridos, y de nuevo se manifiesta no solamente en el acto de votar y todas los protocolos y las fases que nos acercan como ciudadanos al momento del voto, sino también a la hora de candidatear y proponer propuestas de gobierno al electorado. Importante también mapear cuál es el estado de situación de los grupos en situación de vulnerabilidad en la región, y esto lo voy a tratar de pasar lo más rápido posible, pero va a quedar de referencia. En cuanto a poblaciones afrodescendientes, estamos hablando que 1 de cada 4 latinoamericanos se identifica como personas afrodescendientes. Por supuesto, el rango de peso poblacional de la población afrodescendiente varía de país a país, unos tienen más que otros, pero encontramos, por ejemplo, importantes contingentes de personas afro en Brasil, Venezuela, Colombia, Cuba, México y Ecuador. Y entendemos también, y el seguimiento que hacemos desde la OEA, que estas personas sufren debido a una exclusión social, discriminación estructural y racismo, poco acceso a sus derechos a servicios, educación, empleos, están expuestos a mayores niveles de contaminación, a mayores niveles de criminalidad, violencia, y por supuesto están subrepresentados en la política y particularmente en las posiciones de toma de decisiones, ¿verdad? Y aquí dejo un cuadro de referencia que de algún modo ilustra numéricamente la subrepresentación de grupos afrodescendientes en nuestra región, que, digamos, por ejemplo, en un país grande, con un 60% de personas autoidentificadas como afrodescendientes, como lo es Brasil, apenas tienen un 1.2 de representación en el Senado y un 8% en la Cámara de Representantes, o digamos la Cámara Baja, ¿verdad? Y así es algo que se replica en los países que tienen mayor concentración de personas afrodescendientes. En el caso de las personas indígenas, ¿verdad? Estamos hablando también de un importante número de personas que se autoadscriben como personas indígenas, 54.8 millones de personas, por supuesto con variaciones de país a país, pero sabemos que tienen un peso importante poblacional en países como México, Perú, Guatemala y Bolivia, y lamentablemente en los indicadores de acceso a sus derechos sociales y económicos se ven muy limitados, no tienen acceso a educación de calidad, agua potable, acceso a la salud, y también están subrepresentados en la política, ¿no? ¿Verdad? Y en las posiciones de toma de decisiones, tal como es el caso de las personas afrodescendientes. Aquí les comparto una tabla con datos de los más recientes que hay, porque bueno, no es una data que se encuentra muy fácilmente. El portal de reformas políticas de la UNAM y OEA también tiene algunos datos interesantes, pero vemos también de nuevo que aunque han habido aumentos en algunos de los países como Bolivia, por ejemplo, y Guatemala en recientes elecciones, la representación de grupos de personas indígenas lamentablemente tampoco es relativo al peso poblacional que tienen en los países con mayores cantidades de personas indígenas. También tenemos la situación o el caso particular de las personas del colectivo LGBTI, que de algún modo, al menos desde el monitoreo que nosotros también hacemos desde la OEA, donde tenemos un mandato de seguimiento de estos temas, se encuentran en una vulnerabilidad particular, sobre todo en lo que tiene que ver con casos de violencia estructural contra personas del colectivo LGBTI, pero manifestada en lo que tiene que ver con la discriminación electoral, con su acceso a una identidad, es decir, un documento de identidad que corresponda
con su identidad autoexpresada y sobre todo los temas de derecho al voto, especialmente cuando hay una discrepancia entre la persona que se presenta a votar y la persona que está registrada en el documento que la identifica como ciudadano y con el derecho a votar. Entonces hay una gran discusión sobre cómo poder acercar estos derechos a las personas trans. También hablamos de las personas con discapacidad, que son alrededor del 13% de la población. De nuevo se repite el ciclo de exclusión que va desde la familia hasta las comunidades, y tampoco, aunque hemos visto perfiles súper interesantes de personas con discapacidad en viceministerios, la anterior vicepresidenta de Argentina, el propio presidente del Ecuador, vemos que también sufren una histórica subrepresentación en los espacios de poder. ¿Por qué nos tiene que importar el atender estos temas desde una perspectiva más política? Porque afecta lo que nosotros desde la OEA vemos como los 4 pilares fundamentales de nuestra región. Hay, por ejemplo, la primera razón que tengo para compartir con ustedes de por qué nos tienen que importar estos temas es porque hay una correlación directa entre el desencanto con la democracia y la percepción de niveles de desigualdad y de injusticia por parte de la población en general, y estas son medidas que tenemos del Latinobarómetro, pero también hay estudios recientes del índice de la POP de la Universidad de Vanderbilt, que puedo también dejarlos acreditados, que van mostrando una correlación entre estas percepciones de desigualdad y niveles de confianza democrática. Segunda razón, afecta también lo que tiene que ver con los índices de seguridad y que últimamente también afectan la estabilidad democrática. Estamos hablando de estudios que han venido documentando una correlación entre altas tasas de desigualdad actual o real y percibida y tasas de criminalidad y, digamos, la predisposición a prácticas antisociales como no obedecer la ley, no pagar impuestos o no votar. Tercero, descontento con las instituciones democráticas y percepciones de desigualdad tienden a ser canalizadas lamentablemente a veces por canales no institucionales, y vemos cómo nuestra región ha sido objeto de grandes conflictos sociales como las protestas del otoño antes del COVID-19, en Chile, en Ecuador, en Perú, bueno, en el caso de Venezuela es algo más sostenido, en el caso de Bolivia fue por temas electorales, en el caso de Haití por temas de desigualdad, el propio Nicaragua en 2019 por temas, cómo explotó una crisis a raíz de una discusión que era del sistema de seguridad social. Estas percepciones de injusticia tienden a explotar en conflictividad social que no siempre tienen los mejores canales institucionales para ser manejados y atendidos. Una razón también tiene que ver con la calidad de la toma de decisiones y de las propuestas de reformas que salen del sistema político. Yo siempre hablo de que hay un efecto espejo. Las asimetrías que se dan en lo socioeconómico tienden a ser replicadas en asimetrías a nivel político, y esto tiene un impacto en la representatividad que siente el electorado una vez que vota, pero también en la calidad de la toma, en la calidad de las decisiones y propuestas de política pública que salen del sistema político. Ahora, un poco pensando en esta concepción de la discriminación político-electoral y donde podemos mapear buenas prácticas y opciones de política pública que acerquen derechos a las personas de grupos en situación de vulnerabilidad. Dejar anotado también que en la región contamos con un marco jurídico interamericano basado en la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana, que contienen un catálogo de derechos desde la igualdad ante la ley hasta elecciones libres, hasta la participación completa e igualitaria de mujeres, que consagran estos derechos para las poblaciones que hemos venido discutiendo. Pero también hay digamos, una tercera generación de derechos, en el entendido de que la primera generación de convenciones y discusiones a nivel interamericano se ocuparon de derechos civiles y políticos, la segunda de derechos económicos, sociales y culturales, y esta última se ha ocupado de poblaciones específicas desde el 94 con la aprobación de la Convención de Belén do Pará, que también habla de violencia política en razón de género,
o sea, es parte de la discusión del mecanismo que hace seguimiento. También tenemos otras convenciones que se han encargado de proteger los derechos de poblaciones que han sufrido histórica vulneración. Hablamos de las personas con discapacidad con su convención, personas afroindígenas, LGBTI, y la última, la de 2015, que es la convención que se ocupa de los derechos de las personas mayores, de los adultos mayores. Tenemos entonces, poniendo el lente en el caso particular del acceso a derechos político-electorales, que me voy a tomar la libertad de atender esto muy brevemente, para ir cerrando con este tema de medidas de acción afirmativa modelo y el caso particular del Perú, sí mencionar que se entiende que una elección democrática debe ser o debe tener 4 componentes. Deben ser elecciones limpias, deben ser elecciones competitivas, deben ser elecciones inclusivas y deben permitirse que quienes han sido efectivamente electos puedan ejercer sus cargos una vez se haya votado. En el gran componente de inclusividad electoral, digamos, aquí les voy a dejar registrado el mapeo de las preguntas que hay que hacerse, ¿no? En el caso de elecciones inclusivas, y esto es tomado de nuestro concepto de elecciones democráticas que yo cuando era directora del tema electoral desarrollamos en conjunto con un equipo. Cuando hablamos de inclusividad electoral hablamos de la posibilidad de las personas de inscribirse en el registro electoral, de poder acceder a un documento de identidad. Hablamos también del acceso al centro de votación, la emisión del voto, que si lo vemos en abstracto, pues son pautas que hay que seguir a la hora de acercar estos derechos a las personas, pero que tienen manifestaciones particulares en el caso de las personas con discapacidad, por ejemplo, o en el caso de las personas trans, como mencionaba en el tema de acceso a la identidad y correspondencia entre la persona que vota y quien accede a un documento de identidad. Cuando hablamos de elecciones limpias, hablamos de integridad en las preferencias de quien está votando, hablamos del registro exacto de esas preferencias en los documentos que acreditan la elección, que de nuevo son en abstracto elementos que siempre hay que mirar y que un órgano electoral está pendiente, pero que se manifiestan en formas particulares en algunas poblaciones, por ejemplo, a través del uso electoral de beneficios sociales, o a través de, por ejemplo, algunas poblaciones indígenas que son cooptadas en su voto a cambio de ciertos beneficios por un partido político, digamos. Este es el tipo de cosas, manifestaciones que vemos en la realidad particular de grupos en situación de vulnerabilidad. Hablamos de competitividad en el sentido de evaluar qué garantías hay para que las personas puedan lanzar sus candidaturas y competir en igualdad de condiciones o relativa igualdad de condiciones con el resto de candidaturas. Hablamos de igualdad de seguridad, de oportunidades para compartir sus mensajes y propuestas de gobierno, libertad de asociación, asamblea, expresión y movimiento, que como he venido mencionando están consagradas en varios instrumentos normativos, incluyendo la Carta Democrática Interamericana. Y bueno, en la manifestación de grupos en situación de vulnerabilidad, vemos, por ejemplo, que el tipo de cosas que hay que mirar es si, por ejemplo, las candidaturas de mujeres tienen las mismas oportunidades que competir que la de los varones, que si estamos hablando de personas de pueblos indígenas que tienen realidades particulares para definir su liderazgo, puedan hacerlo e integrarse a un proceso electoral y que desde la institucionalidad se respeten los usos y costumbres de pueblos indígenas y bueno, la gama de otras dimensiones que tienen que ver con la posibilidad real de las personas que no necesariamente gozan todos sus derechos económicos y sociales, de invertir tiempo, de invertir recursos en ocuparse de lo público y en tratar de resolver temas de la comunidad o de la cosa pública cuando tienen que atender cosas muy inmediatas de su realidad particular, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de medidas, qué tipo de intervenciones de política pública se pueden hacer para poder nivelar la cancha y grupos afrodescendientes indígenas también puedan participar? Y bueno, el último gran componente es el de que efectivamente quienes han sido electos puedan asumir sus cargos. Y bueno, esto lo digo por ejemplo, un caso concreto en Venezuela, en la última elección, estoy hablando de la elección de 2015, cuando en el caso particular de Venezuela hay una circunscripción indígena, o sea, específicamente para pueblos indígenas,
donde se realizó la votación, pero estas personas nunca efectivamente pudieron asumir sus curules y quedaron efectivamente excluidas de las decisiones que se tomaban en el Congreso, en la Asamblea Nacional de Venezuela. Pensando un poco entonces en qué ajustes, ¿no? ¿Qué intervenciones de política pública o medidas de acción afirmativa se pueden tomar? Esto, como decían, el entendido de que los grupos no son vulnerables en sí, sino que podemos cambiar esas condiciones que les permitan acceder a todos sus derechos. En el componente de inclusividad, por supuesto, tratar desde las instituciones correspondientes, la recomendación es siempre de tratar de tomar acciones administrativas que vayan quitando obstáculos y resistencias para que poblaciones de todos estos grupos puedan inscribirse como votantes y puedan obtener la credencial que les hace falta para votar. Estamos hablando de ajustes razonables para garantizar acceso a los centros de votación de personas con discapacidad y puedan efectivamente votar y emitir su voto como lo han intentado, ¿no? Y aquí hablo hasta de la dimensión de capacidad jurídica de personas con discapacidad. Estamos hablando la necesidad de considerar factores de accesibilidad para personas con discapacidad, pero también para de accesibilidad en idiomas indígenas y al igual que otros en el diseño de las campañas de información y promoción del voto que se hacen desde las diferentes entidades de gobierno. Y en lo relativo a las personas LGBTI, el eliminar cualquier restricción al reconocimiento de la identidad de género y la posibilidad de ejercer el derecho al voto de las personas trans. Y bueno, aquí cada país en su propia soberanía y de acuerdo a los propios pactos sociales irá decidiendo cuál es el rango de protecciones que se podrán, que se otorgarán, ¿verdad? Pero ya progresivamente varios países de la región han venido asumiendo algunos protocolos y algunas medidas para poder garantizar el voto de las personas trans en sus elecciones. En lo que tiene que ver con la limitación o digamos la limpieza de una elección, hablamos de la eliminación de cualquier limitación al ejercicio del voto libre y secreto, ¿verdad? Evitar cooptación de votos, bien sea por efectos de violencia o lo que mencionaba de prácticas clientelares o el uso de programas sociales a cambio del voto de la población. Cuando hablamos, y quizás en esto ya voy a ir cerrando, porque es quizás lo que también quería abordar en los últimos minutos que me queda, hablamos de la competitividad electoral, ¿no? Y la adopción de medidas de acción afirmativa que permitan a poblaciones de todos estos grupos participar o al menos nivelar algo la cancha para la participación de estas personas indígenas, afrodescendientes, LGBTI, mujeres, y optar por escaños en los espacios de toma de decisiones. Aquí hablamos del rango más simple o digamos el que más práctica hemos tenido a nivel regional, que es el uso de las cuotas. Más recientemente el uso de la paridad de género, en Perú también se aprobó, pero pasa también por la adopción de cuotas especiales para personas indígenas o circunscripciones especiales para personas indígenas, afro o con discapacidad. El caso de Venezuela es uno, el caso de Colombia también es otro. Estamos hablando también de optar por la existencia de escaños reservados, ¿no? Que se ha ensayado en otros continentes y que recientemente Chile lo adoptó para su último proceso electoral y el poder asegurar, no solamente hablar de paridad o de cuotas o de medidas de acción afirmativa en la oferta que los partidos políticos hacen en las listas al electorado, sino también en los resultados, es decir, reservando espacios efectivos. Y el caso de Perú es también, entiendo que es el que se ha venido adoptado, de forma que se pueda asegurar la entrada de Chile, perdón, la entrada de mujeres a los puestos de toma de decisiones. Y un tema que por lo menos a mí me parece muy importante como una nueva generación de medidas de acción afirmativa es el considerar mecanismos para el financiamiento etiquetado a las candidaturas de grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, todo esto que he venido mapeando son medidas de acción afirmativa que se pueden adoptar. De nuevo, estamos hablando de las leyes de cuotas, estamos hablando de las cuotas que los propios partidos pueden voluntariamente adoptar para asegurar la representación de grupos históricamente excluidos. Estamos hablando de las leyes de escaños reservados o circunscripciones especiales.
y estamos hablando del financiamiento dirigido o etiquetado a candidaturas de estas poblaciones, cuyo rango también puede ir desde el financiamiento directo a candidaturas con fondos, el financiamiento indirecto a estas candidaturas a través del otorgamiento de espacio en radio o televisión. Estamos hablando incluso del modelo canadiense, donde, por ejemplo, la ley electoral financia los costos de cuidado de lo privado, tanto a mujeres y hombres que están candidateando, para que puedan sustentar o solventar los gastos de babysitters o de enfermeras para el cuidado de las personas mayores o el cuidado de las personas con discapacidad. Entonces, el rango de este financiamiento, o digamos, la manifestación puede tener diferentes formas que pasan desde lo directo hasta otros subsidios que pueden desde el erario público ayudar a nivelar la cancha de participación. Por supuesto, hablamos de otras medidas, como por ejemplo, más voluntarias quizás desde la institucionalidad, como la creación de las unidades de género, unidades antidiscriminación en los parlamentos, pero también en los partidos, una nueva generación de leyes antiviolencia política en razón de género que se han venido implementando para las mujeres, pero también para otros grupos, como por ejemplo los indígenas, afrodescendientes, entre otros, al igual que otras medidas que incluyen definitivamente la formación, ¿verdad? La generación de habilidades, las capacitaciones que permitan darle herramientas a personas de grupos históricamente excluidos para que puedan participar en elecciones, participar de la vida democrática de los países de la región. Y aquí cierro poniendo el lente o quizás rescatando buenas prácticas que desde el caso peruano se pueden mencionar en lo que tiene que ver con el acceso a estos derechos de grupos en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, quiero referir esta gestión intercultural en el registro civil bilingüe que lleva el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el RENIEC, en el Perú, que incluso ganó un premio en la OEA como una buena práctica para la inclusión de poblaciones indígenas, ¿verdad? Estamos hablando de la plataforma y aplicación móvil Elige tu local de votación, que le permite a las personas con discapacidad poder marcar qué adecuaciones específicas o ajustes razonables van a requerir para poder ejercer su voto. Hablamos también de la campaña Aquí votamos todos en el uso de esta expresión con XS o en algunos casos TODES, desde la OMPE, que busca promover el respeto del voto de las personas trans, ¿verdad? Como sea que manifiesten su identidad de género. Hablamos de una histórica aplicación de la cuota para pueblos originarios o pueblos indígenas, que es a nivel subnacional, pero que de algún modo sirve como una buena práctica del tipo de medidas que se pueden considerar para incorporar a pueblos indígenas en la toma de decisiones. Mencionaba al inicio, antes de comenzar, a José Alfredo, la buena práctica de la escuela electoral y de gobernabilidad en la formación de jóvenes y en la formación política de personas indígenas que van creando los cuadros y van creando el liderazgo para que estas personas puedan insertarse plenamente en la vida democrática y en la toma de decisiones para su propia realidad y también para sus conciudadanos. Y por supuesto, la recientemente aprobada ley de paridad en un esquema de 50 y 50 con alternancia como una muy buena práctica que celebramos muchas de las personas que hacemos seguimiento a estos temas de las medidas de acción afirmativa, como un mecanismo para aumentar la representación de las mujeres en la política, obviamente con ciertos ajustes e implicaciones que tiene el uso del voto preferencial todavía en el Perú, pero de nuevo como un buen ejemplo de hacia dónde deberían acercarse las reformas y las intervenciones de política pública en América Latina. Entonces, a modo de síntesis, cierro con este cuadro de algún modo resumiendo los conceptos que hemos venido repasando y algunas de las medidas ejemplares en esta materia. Importante que en toda discusión en materia democrática no descuidemos la atención a los temas de desigualdad, la necesidad de generar procesos de inclusión en todas las dimensiones de los derechos de las personas, siempre poniendo particular atención en los grupos en situación de vulnerabilidad por sufrir históricas exclusiones y estructurales desigualdades,
que se manifiestan en situaciones de discriminación que son de índole múltiple, indirecta y la que también hemos repasado, la discriminación político-electoral, cuya, digamos, atenta directamente contra la igualdad de estas personas, no solo en lo que dicen las leyes, sino sustantivamente y de hecho. No olvidar en las políticas públicas que se desarrollen, en las conversaciones políticas que se tengan sobre reformas, el concepto de interseccionalidad y este cruce de desigualdades que experimentan una gran parte de las poblaciones en nuestros países y que podemos recurrir al marco jurídico interamericano de derechos que plantea el catálogo de derechos a cuidar y plantea también hacia dónde deberían estar no solo las medidas de acción afirmativas, sino también reformas y propuestas de política pública con enfoque de derechos y bajo este concepto de inclusión. Lo dejo hasta aquí, querido José Alfredo, de nuevo agradeciendo a la escuela y al Jurado Nacional Electoral por esta invitación. Les dejo también aquí mis redes sociales como referencia y bueno, les dejaré también la presentación de PowerPoint como referencia para quienes estén interesados en profundizar algunos de los puntos que he cubierto. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Betilde Muñoz. Y bueno, pasaremos a la ronda de preguntas, doctora, por favor. Sí, tenemos la primera pregunta a cargo de Edilberto Rodríguez Tanta. En el Perú se viene considerando que la obtención de vacunas por entidades privadas no es correcto, porque es profundizar la desigualdad, por lo que el Estado debe ser el único que debe negociar y otorgar las vacunas. ¿Considera que es una posición que evita la discriminación o es que en algunas circunstancias debe permitirse? ¿Me escuchas? Sí, sí se le escucha. Es una pregunta muy pertinente a los tiempos que vivimos. Es muy pertinente en toda esta discusión que se está dando a nivel interamericano sobre el acceso equitativo a las vacunas contra el COVID-19. El posicionamiento de la OEA en este tema es que hay una responsabilidad del Estado de poder acercar el derecho a la salud a su población, ¿verdad? Es un tema de compromisos jurídicos, en este caso el protocolo de San Salvador, que consagra el derecho a la salud como un derecho que el Estado debe proveer a su ciudadanía. Y en este sentido, debe ser el Estado el eje centralizador de la discusión de cómo recibir las vacunas y cómo administrar las vacunas, bajo los criterios, por supuesto, de proteger a aquellas poblaciones en vulnerabilidad, que ya la OMS nos ha dicho cuáles son los grupos de atención primaria, ¿no? Adultos mayores, personas con precondiciones, y debe ser el Estado quien coordine la distribución y acceso, de nuevo, equitativamente de estas vacunas a toda la población. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta está también a cargo del señor Edilberto Rodríguez. ¿Por qué no se han generado pronunciamientos por parte de los organismos internacionales en esta etapa de COVID para el respeto de los grupos vulnerables, como sí se ha dado, por ejemplo, para las personas encarceladas, que permita que los estados cumplan con mayor fervor el derecho de dichas personas? Muy buena pregunta. Yo ahí quizás diría de entrada que no es que no han habido pronunciamientos. Yo quiero referir a pronunciamientos que ha hecho la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, extensivamente sobre la protección de los derechos de las personas ante el COVID-19. Quiero referir también una guía que escribimos nosotros, o sea, mi departamento con mi equipo, escribimos y fue publicada en abril del año pasado, que se llama la Guía Práctica de Respuestas Inclusivas y con enfoque de derechos ante el COVID-19, que va mapeando población por población las afectaciones particulares que el COVID-19 está teniendo y hace no solamente orientaciones de política pública, sino que advierte a los estados qué es lo que hay que mirar y dónde hay que intervenir para evitar que, como en toda catástrofe, sean las personas en situación de vulnerabilidad las que terminen sufriendo lo peor de la crisis. Entonces, sí hay lineamientos que incluso son de dominio público
y pueden servir de herramientas tanto para los gobiernos como para actores de sociedad civil, academia, entre otros, para hacer abogacía sobre los derechos que hay que proteger de grupos en situación de vulnerabilidad en el contexto de pandemia. Muchas gracias. Bueno, la tercera pregunta señala así. Mantener un porcentaje del 5% que debe obtener un partido político para mantener su inscripción no es una discriminación para los sectores que tienen menor número de representatividad en el país. Bueno, es una pregunta interesante en el tema de si debe haber un threshold, ¿no? ¿Cómo se dice? Un límite, un mínimo, ¿será? De firmas para poder registrar un partido político. Bueno, voy a hablar a título personal y como politóloga, ¿verdad? Cuando hablamos de partidos políticos estamos hablando de instituciones. Entonces, un mecanismo para fortalecer la institucionalidad de un partido es el tener un registro que acredite que personas votantes y militantes están adhiriendo la propuesta de ese partido político y están dispuestas a invertir el tiempo que haga falta para mover esa propuesta a un gobierno y ojalá si llegan a ganar, gobernar realmente, ¿verdad? De forma que tiene un sentido lógico que las legislaciones de los países de la región exijan un mínimo de firmas y de personas reales que digan que van a sumarse a esa propuesta que hace un partido político. Entonces, en ese sentido, yo de verdad lo veo muy lógico que se solicite ese 5%. Sin embargo, quizás la pregunta quiere tocar el tema de, por ejemplo, poblaciones indígenas, que se pueden organizar como un movimiento para competir en elecciones y que no necesariamente van a cumplir ese 5% de militancia registrada a través de ciudadanos que firmen, pues, por ejemplo. En ese caso, vemos cómo legislaciones de los países de la región se han adecuado a esa realidad de pueblos indígenas, por ejemplo, para poder permitir que con ciertas verificaciones de autoadscripción, de participación comunitaria, pueblos indígenas puedan registrar sus movimientos para participar en elecciones. Puedo preparar una lista de cuáles pudieran ser para referencia de la persona que preguntó, para que vaya también a evaluar interesantes experiencias que hay en América Latina. Haciendo eso, Panamá es uno de los que puedo pensar, Costa Rica es otro de los que puedo pensar como buenos ejemplos en este tema. Muchas gracias. Bueno, para culminar ya la ronda de preguntas, bueno, tenemos una última pregunta a cargo de Mirko. ¿Por qué tenemos que separar al ciudadano peruano en grupos minoritarios, en grupos llamados especiales y darles mejores derechos o beneficios? ¿Acaso no todos somos iguales? Bien, aquí no estamos hablando de más derechos, ¿no? Aquí hablamos de todos los derechos que están ya consagrados en obligaciones que el Estado peruano, al igual que todos los estados miembros de la organización, han suscrito, ¿verdad? Hablamos de grupos que hay que prestar atención, porque la evidencia empírica demuestra que históricamente estos grupos no han podido acceder a los mismos derechos que el resto de los conciudadanos en sus países. Entonces, digo, si hay una evidencia empírica longitudinal en el análisis en el tiempo que muestra que no han podido acceder a derechos, es de celebrar que los países, los gobiernos de la región, los estados, estén haciendo esta reflexión y empezando a diseñar medidas afirmativas o a ser creativos en la implementación de política pública que permitan acercar los derechos a estas personas. Entonces, no es que estamos hablando de nuevos derechos, estamos hablando de los derechos que siempre hemos tenido todos, pero que unos no han podido acceder en igualdad de condiciones que el resto de la región. Entonces, quizás es cuidar la manera como lo entendemos y la manera como lo expresamos y no dejar de reconocer que históricamente hay poblaciones que no tuvieron las mismas oportunidades que nosotros o que no tuvieron los mismos accesos a educación o a empleabilidad digna que el resto de otras personas en sus propias sociedades. Y el punto, o digamos, insisto, lo que es de celebrar es que nuestros países estén haciendo un esfuerzo deliberado por igualar condiciones en el acceso a los derechos que siempre han estado ahí, pero que no todos han podido gozar.
Muchas gracias, doctora. Bueno, agradecemos nuevamente su participación el día de hoy en esta jornada por la democracia. Gracias, Y Betilde. asimismo también damos pase al doctor Pérez. Agradecerle la explicación y la paciencia para responder todas las preguntas del público, Betilde. Que te vaya muy bien, quedamos muy agradecidos. Cuídate Gracias mucho. a ustedes por la invitación. Un abrazo a todos y continuamos conversando. Listo, y gracias a todos los participantes. Ya nos vemos el jueves. Chao. Muchas gracias, buenas tardes.